Corintios capítulo 10, el verso 23, lo leemos en el nombre del Señor Jesús. Dice la Escritura: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y el verso 24 dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Vamos a repetir este verso 24 una vez más. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ayúdame a orar. Padre amado, gracias te damos por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús te pido en esta hora que nos ayude, Señor, a traer este mensaje que usted ha puesto en nuestro corazón, Señor, que pueda ser recibido por todos, Señor, porque al final ese es nuestro deseo, Señor, es nuestro anhelo, que todos recibamos el consejo de tu palabra. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Aleluya, gloria sean dadas al Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Vamos a estar hablando, amados hermanos, de un tema donde de alguna manera nos compete a todos y todos estamos un poco ligados de una o de otra manera. Y me gustaría comenzar diciendo que cada uno de los que estamos aquí, desde nuestra niñez, de alguna manera nos enseñaron nuestros padres o las personas que nos criaron o las personas que nos sacaron adelante, de alguna manera nos enseñaron a hacer cosas buenas y todo lo demás. Pero dentro de todas estas situaciones, muchas veces por la forma de crianza, en algunos fue un poco más específico, en otros no, pero de alguna manera a veces nuestros padres nos pedían opiniones acerca de qué es lo que queríamos, acerca de qué íbamos a comer, si nos gustaba algún tipo de ropa, qué es lo que nos gustaba. En pocas palabras, nos pedían nuestra opinión, nos tomaban en cuenta para llevar a cabo muchas cosas. Y de alguna manera a veces hemos crecido con ese pensamiento en donde a veces creemos que todas las cosas se deben hacer según nuestra opinión, según nuestro pensamiento, según nuestro criterio. Y estoy mencionando esto porque note el verso 24 que acabamos de leer, la palabra de Dios. En el 23 dice el apóstol Pablo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Pero una vez más recalca y enfatiza: todo me es lícito, pero no todo edifica. Y termina en el verso 24 diciendo: ninguno busque su propio bien, sino el bienestar del otro. Diga conmigo en esta hora: yo debo buscar el bienestar del otro. Amén. Se escucha fácil, pero no lo es. Porque vuelvo y le repito, muchas veces hemos crecido con ese pensamiento en donde papá, mamá dice que va a comer el niño, que va a comer la niña, le gusta esta ropa, quiere que lo llevemos a comer a X restaurante, y de alguna manera crecemos con ese pensamiento en el cual nos dice erróneamente, repito, es un pensamiento malo, que erróneamente nos dice que las cosas se tienen que hacer como yo digo. Porque papá me pide o me pregunta qué es lo que quiere, que yo quiero que se haga. Entonces llegamos a una adultez y muchas veces llegamos con ese pensamiento y sin darnos cuenta llegamos a un punto en donde las cosas se están llegando a hacer o se están haciendo a nuestra manera. Y si nosotros no tenemos cuidado, pues eso nos trae muchísimas consecuencias negativas, tanto de nuestra familia, dentro de los trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Me gustaría introducir un tema o título en esta hora que lo he, valga la redundancia, titulado A mi manera. Ese es el título. Y yo creo que si yo le pregunto a cada uno de ustedes, todos en más de alguna ocasión queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos que se hagan. Amén. Cuando alguien te pide una opinión, tú esperas que tu opinión sea tomada en cuenta, porque si no, ¿para qué te está pidiendo tu opinión? Amén. Todos en más de alguna ocasión alguien dice alguna inquietud o alguien quiere dar una sugerencia, una opinión, algo que pueda aportar al grupo o a la congregación o donde quiera que te encuentres, y cuando tú das tu opinión o tu parecer, tú esperas que eso sea tomado en cuenta, porque si no se toma en cuenta, entonces dices tú: ¿y entonces para qué me pregunto?
Porque vuelvo y repito, a veces queremos que las cosas se hagan exactamente como yo quiero que se hagan. O muchas veces dentro del hogar, a veces el hombre o la mujer, uno de los grandes conflictos que se dan dentro del matrimonio es que ambos, el uno por un lado y el otro por el otro, quiere que las cosas se hagan como él las está diciendo. Muchas veces dice el hombre, no, aquí se va a hacer lo que yo digo. Yo soy el hombre, yo soy la cabeza. Yo soy la autoridad que Dios me ha dado. Y muchas veces la mujer dice, no, aquí se va a hacer. Un momentito, allá en su casa usted hizo lo que usted quiso, pero aquí se va a hacer otra cosa. Y empieza ese estira y encoge. Ahora, note, amados hermanos, que todos de alguna manera hemos crecido con ese pensamiento. Algunos han aprendido en el camino, pero cuando venimos al Evangelio del Señor Jesucristo, tristemente la mayoría, por no decir todo, venimos con ese pensamiento que las cosas se tienen que hacer como yo quiera. Como a mí me gusta, como yo pienso, como a mí me parece. Y bueno, en el Señor es así, pero no, la realidad no es así, amados hermanos. En el proceso que usted y yo estamos cruzando y atravesando, que se llama el Evangelio del Señor Jesucristo, las cosas no son así. Y permítame comenzar a darle algunos ejemplos para que nos demos cuenta que cuando el Señor Jesucristo dijo el reino de los cielos se ha acercado a la tierra, no está hablando de algo parecido a lo que usted y yo habitualmente estamos acostumbrados a vivir, a pensar, a actuar. Es totalmente distinto. Por eso, por ahí hay un texto bastante conocido que dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas, ¿qué pasó? Se mantienen, se apapachan, se guardan, se mantienen dentro de casa. No, esas cosas viejas se quedaron atrás. Según de Corintios, usted lo puede buscar, 5:17. Entonces nos damos cuenta que en el Evangelio del Señor Jesucristo todo es distinto. Amén. En el Evangelio del Señor Jesucristo no existe el yo. Nadie dijo amén, pero es la verdad. En el Evangelio del Señor Jesucristo no existe el yo soy mejor. A mí me tienen que pedir permiso o pedirme opinión. No. En el Evangelio del Señor Jesucristo es muy distinto. Repito, venimos de una crianza o de una costumbre o forma de vida en la cual nosotros hacemos lo que mejor nos parezca. No estoy diciendo que todo es malo, pero hay muchas actitudes que no son buenas, ni positivas, ni edifican en nada. Pero en el Evangelio la cosa es distinta. Y para entrar en materia, vaya conmigo a Mateo, capítulo 10, el verso 25. Gloria a Dios. Vamos a tocar algunos ejemplos para que nos demos cuenta que en el Evangelio del Señor Jesucristo todo es distinto. Y ya el apóstol Pablo lo está anunciando en ese verso que acabamos de mencionar. Ninguno busque su propio beneficio, sino el del otro. O dicho de otra manera, el Señor Jesucristo dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primer mandamiento es amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Y el segundo es similar o parecido, dijo el Señor Jesucristo, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Mateo capítulo 10, el verso 25, cuando usted lo tenga, me dice, gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire lo que dice el Señor. Le voy a dar algunos ejemplos para que podamos ver que en el Evangelio todo es a la inversa de lo que nosotros hemos recibido, de lo que nosotros hemos creído o de lo que nosotros pensábamos que eran las cosas. Mateo capítulo 10, 25 dice el Señor, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, cuanto más a los de su casa. Verso 26. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Verso 28. Y no temáis a los que matan al cuerpo. Creo que estoy mal con la cita bíblica, pero la voy a terminar. Gloria a Dios. Y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Gloria a Dios.
Voy a corroborar la cita, la voy a estar buscando mientras estoy hablando. Pero el punto que quiero mencionar, amados hermanos, es sencillamente, o si alguien me ayuda con la porción bíblica, estoy hablando acerca de que el Señor Jesucristo enfatiza del hecho de que si alguien quiere ser el primero, debe ser el que va a servirle a los demás. Ahora, note, amados hermanos, que comúnmente nuestro pensamiento nos dice de la siguiente manera: a mí me deben servir. Ese es el pensamiento que comúnmente nosotros estamos pensando y estamos llevando a cabo. Ahora, note, amados hermanos, que nosotros debemos de entender que nosotros venimos para servir. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, muchas veces eso no concuerda con nuestro pensamiento. Muchas veces eso no encaja con lo que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo. Nosotros venimos de un mundo en el cual nosotros estamos acostumbrados a que nos sirvan. Amén. En donde nosotros todo lo que decimos, eso se lleva a cabo. Pero note, amados hermanos, que en el Señor Jesucristo es todo lo opuesto. En el Señor Jesucristo, usted y yo tenemos que realmente servir. Note, es lo que dijo el Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿cuántas veces han pensado ustedes realmente en el hecho de que usted vino para servir? ¿Alguna vez usted lo ha pensado? Levánteme la mano. ¿Usted lo ha pensado? Gloria a Dios. Ahora, note, amados hermanos, el pensamiento nuestro, ya está la cita, gracias, vamos a leerlo, por favor. Mateo, capítulo 20, el verso 25. Gracias, hermano, gracias por la tecnología, gloria a Dios. También yo me puedo equivocar, gloria a Dios. Vamos a leerlo, hermanos. Mateo, capítulo 20, el verso 25. No sé por qué puse 10, pero bueno, el lapicero se equivocó. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. No. A todos nos puede pasar, hermano. Una cita la podemos tener mal. Gloria a Dios. Leámoslo, por favor. Mateo capítulo 20, el verso 25. Gloria a Dios. Muy bien, si usted lo tiene, dígame amén. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Verso 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Verso 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Verso 28 y último. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, note cómo comienza el Señor en estos versos, donde está diciendo: los gobernantes de esta tierra piensan de esta manera. ¿Cómo es la manera que piensan los gobernantes? Pues tener subyugado al pueblo, tenerlo bajo la planta de los pies, exprimirlo con impuestos, con esto, aquí y allá. En pocas palabras, que las cosas se hagan como ellos lo desean, porque tienen el poder, porque tienen el reconocimiento a nivel estatal, a nivel federal, etcétera, etcétera. Ese es el pensamiento que predomina en la grande mayoría de personas. Pero note que el Señor Jesucristo dice: en mi reino las cosas no son así. Vamos a leerlo una vez más. Note lo que el Señor dice, verso 25 una vez más. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre ustedes, dice la palabra vosotros significa ustedes, mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo. Y pone el ejemplo, hablando de sí mismo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, note, el pensamiento de la grande mayoría es: a mí me van a servir. Tristemente, hermanos, a veces en los hogares hemos recibido un tipo de crianza en el cual a los varones se les pone o se les delega cierto tipo de tareas que muchas veces están lejos de las tareas que hacen las mujeres.
Y siempre en nuestros hogares, estoy hablando por lo menos de nuestros países de allá de Centroamérica y México, en el cual muchas veces los padres erróneamente, equivocadamente decían, no, esa tarea es del varón, él es macho, él es varón, él es hombrecito. No, esa tarea es de la mujer. Pero nos damos cuenta, amados hermanos, que el Señor Jesucristo dice, las cosas tienen que cambiar. Pocos amén. Las cosas tienen que cambiar. Ustedes han recibido una forma de enseñanza. Ustedes han recibido una forma de crianza. Ustedes han sido instruidos, enseñados de una manera, pero en el reino no es así. Y note que el Señor dice, el que quiere hacerse, o mejor dicho, ocupar la posición elevada y quiere que todo le sirva, él tiene que bajarse, él tiene que humillarse y tiene que comenzar a servir a todo. Y vemos cuando el ejemplo que él usa con su propia vida, en donde sabemos que Cristo es Dios manifestado en la carne, se despoja de su gloria, se despoja de todo para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. En pocas palabras, el Señor está diciendo, si yo lo estoy haciendo, ¿qué te impide que tú lo lleves a cabo? ¿Qué te cuesta a ti llevarlo a cabo? Ahora, note, amados hermanos, que el Señor está diciendo, este es el modelo que tú tienes que seguir. Cuidadito con ese pensamiento de decir, no, aquí se hace como yo digo. Aquí está en mi casa y aquí se va a hacer como yo quiero. No. Si estás casado, tienes que tomar en cuenta a tu esposa, o las hermanas tomar en cuenta a su esposo. Donde quiera que tú estés, tienes que tomar en cuenta a aquel. Tienes que considerar a aquel que está cerca de ti, porque esa es la voluntad de nuestro Dios. En este mundo no es así. Nadie piensa así. Aquí dice, no te vayas a dejar, porque si te dejas pisotear, cualquiera se te va a subir encima, decimos en mi tierra, se te va a encaramar encima, decimos ahí en mi tierra. Esas son palabras rebuscadas. Pero note, amados hermanos, que nosotros tenemos que entender que en el Señor, y el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, se quedaron atrás, enterradas, ya no las buscamos, se quedaron allá. Ahora en Cristo Jesús nosotros queremos servir a todos. Queremos colaborarle a todos. En nuestra mente no debe estar el pensamiento de machismo o lo que sea, posición o lo que quiera pasar por esa mente. Al contrario, tiene que aferrarse al Señor y aprender del Señor. El Señor dijo, aprende de mí. Yo he venido para servir, yo he venido para dar mi vida en rescate por muchos. Gloria sean dadas al Señor. Segundo ejemplo, Mateo capítulo 6, gloria a Dios. Otro ejemplo, gloria a Dios. Estoy mencionando esto, hermano, porque todos, incluyendo su servidor, en más de alguna ocasión hemos tomado esa postura extrema, radical, donde aquí se hace como yo digo. Aquí se hace. Y si bien es cierto, hay cosas en las cuales no podemos ser flexibles, pero hay otras como la doctrina de la palabra de Dios. Pero hay otras cosas que sencillamente son cosas pasajeras, son cosas triviales, en las cuales sí podemos ser flexibles en alguna manera. Gloria a Dios. Mateo capítulo 6, el verso 9, si usted lo tiene, dígame aleluya. Mateo capítulo 6, verso 9. Mire el Señor Jesucristo cuando habla acerca de llevar a cabo la oración. Dice el Señor, ustedes pues oraréis así. Note, y quiero corregir porque hay personas que muchas veces dicen, Cristo oraba así. No. Note, dice, ustedes pues oraréis así. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Verso 10, venga tu reino. Y note lo que continúa diciendo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Miremos que claramente el Señor está diciendo que cuando usted y yo venimos a buscarlo en la oración personal y privada, nosotros menguamos para que Él reciba toda la gloria. Nosotros le decimos, Señor, hágase tu voluntad primero y luego la nuestra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando usted ora en su oración cotidiana, personal y privada, ¿usted ora de esa manera?
Amén. Porque muchas veces podemos equivocarnos y decir, Señor, dame y quiero y lo esto y lo otro. Pero la realidad es que nosotros tenemos que decirle al Señor, preguntarle, quiero que se lleve a cabo tu voluntad primeramente y luego lo que yo quiero. Ahora note que el Señor lo que nos está diciendo es sencillamente que las cosas desde que venimos al Evangelio ya no se hacen como nosotros lo queremos. Ya no lo hacemos como nosotros lo queremos. Pablo decía, muchas cosas que yo hacía antes, ahora ya no las hago. Y muchas veces quiero llevar a cabo otras cosas, pero el Señor me guía a través de su Espíritu y ahora yo camino por donde el Señor diga que debo caminar. Le voy a hacer esta pregunta en pocas palabras por si alguien todavía no ha entendido por dónde el Señor nos está llevando. Le voy a hacer una pregunta más clara y directa. ¿A usted le gusta que lo manden? Para que me entienda, por si alguien todavía no ha entendido de qué está tratando el mensaje de la palabra de Dios. A las mujeres, hermanas, con sinceridad, ¿a usted le gusta que la mande? ¿Que la mande su esposo? Los hermanos varones que están casados, ¿les gusta que su mujer los mande? Amén. Por ahí dice, no, un mandilón, dice. La mujer te tiene del mero, dice, de los pelos y todo eso. Entonces, pero no, de eso se trata la palabra del Señor. Eso es el mensaje, en pocas palabras, hermano. Se lo estoy resumiendo porque a lo mejor alguien todavía no lo ha entendido. En el Señor nosotros vamos a hacer su voluntad primeramente y luego la nuestra. En el Señor no es que yo quiero, yo voy a hacer, yo quiero llevar a cabo, a mí me parece, yo lo voy a hacer como yo quiera. No. Esos pensamientos ya no caben en el Señor. Cuando usted y yo estamos en este proceso, usted y yo estamos convencidos que lo que el Señor diga que se haga es lo mejor para cada uno de nosotros. Amén. Porque lo que el Señor dice es lo mejor para nosotros. Como cuando nuestros padres nos criaban, ellos hacían dentro de lo que ellos consideraban mejor, lo mejor para nosotros. Y muchas veces a nosotros no nos gustaba. Había conflicto, había un choque porque no entendíamos o no alcanzábamos a ver cuál era el propósito de nuestros padres. Mucho tiempo después, algunos sí entendimos que por qué nuestros padres a veces eran duros, estrictos y hacían tantas cosas. Ahora, nosotros en el Evangelio del Señor Jesucristo tenemos que confiar en nuestro Dios. Tenemos que confiar que lo que el Señor dice es lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso note que el Señor dice en este verso 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Note, venga tu reino. Cuando dice venga tu reino, está tomando la postura donde yo me estoy humillando, donde yo estoy reconociendo que lo que el Señor diga, eso es lo mejor para mí. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Usted ora de esa manera? Usted le dice, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Que se haga tu voluntad primeramente y luego lo que yo deseo. Miremos otro ejemplo, por favor. Filipenses capítulo 2, el verso 5 en adelante. Gloria a Dios. Sé que algunos ya se quedaron pensando y a lo mejor cuando lleguen a casa le van a preguntar a la esposa o al esposo, vieja o amor, ¿te gusta que te manden? Dímelo así, en mi cara, dímelo en mi cara. No me voy a enojar, dice. Y terminan enojados. Cuidado con esas preguntas. El no me voy a enojar, eso puede ser castigo de una semana o varios días durmiendo en el sofá. Gloria a Dios. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado, prudencia y sabiduría de parte de Dios. Filipenses capítulo 2, el verso 5 en adelante. Si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Mire una vez más, la palabra de Dios nos dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Note que nuestro Señor y Salvador Jesucristo se despojó a sí mismo, siendo Dios manifestado en la carne, hizo a un lado por un tiempo temporal muchísimas cosas para mostrarse como un ejemplo perfecto para cada uno de nosotros. Amén. Y preguntémonos, si el Señor lo hizo, ¿por qué usted y yo no lo podemos hacer? Si Él se mostró como un ejemplo perfecto, no siendo pecador, no siendo nada o reuniendo características o actitudes que hay en nosotros, si Él lo llevó a cabo, ¿por qué nosotros no lo podemos llevar a cabo? Yo creo que sí podemos, hermano. Lo único que tenemos que entender es que nuestro chip, antes de que, cuando no estábamos en el Evangelio, actuaba, pensaba, hablaba de una manera, y ahora en Cristo Jesús tenemos que cambiar ese chip y entender que ahora en Cristo Jesús todo eso se quedó allá atrás. Ahora en el Señor nosotros debemos de dejarnos guiar por nuestro Dios. ¿A cuánto le gusta que el Señor los guíe, amados hermanos? Porque note, la palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, que el Señor es nuestro pastor. Y el capítulo 23 de Salmos dice que nosotros somos sus ovejas. Amén. ¿Usted es oveja del Señor? ¿Todos somos ovejas? ¿O hay algún cabrito? Amén. El concepto del cabrito es que es rebelde, que no se deja guiar, que no se deja pastorear. Pero realmente usted y yo, si entendemos que somos ovejas del Señor y Él es nuestro pastor, tenemos que dejarnos pastorear por nuestro Dios. Él conoce lo mejor para cada uno de nosotros. Así como el pastor literalmente cuando saca a pastar a aquellas ovejitas, Él sabe por dónde las va a llevar. No es que la ovejita le está diciendo, yo me quiero ir por allí. No. La ovejita obedece y sigue al pastor, porque el pastor sabe dónde hay mejores pastos, sabe dónde no va a estar en peligro, donde el lobo o cualquier animal feroz las pueda atacar y morir. Debe de confiar la oveja en su pastor. Amén. ¿Usted es oveja del Señor Jesucristo? Amén. Entonces tenemos que dejarnos guiar por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como decía hace un momento, nosotros venimos y crecimos con una mentalidad en la cual las cosas se hacen como yo lo deseo, como a mí me parece, como yo quiero. Y déjeme decirle que en el Señor eso ya no debe ser así. Si aún estando fuera del Evangelio, en nuestros hogares o en nuestro matrimonio tuvimos bastantes situaciones similares y parecidas, ahora en el Señor Jesucristo debemos de pedirle la ayuda al Señor para que esas cosas ya no se sigan dando, porque ahora somos hijos del Señor, ahora somos ovejas del Señor, ahora somos lavados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Ahora Él es nuestro Padre y a Él es a quien usted y yo tratamos de obedecer. Ahora note, Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén. Yo quisiera hacer y llevar a cabo tantas cosas, pero realmente yo debo ver primero cuál es la voluntad de Dios. ¿No es cierto que muchas veces en los trabajos tenemos problemas con el jefe o con algún compañero de trabajo porque sencillamente nuestra mente no quiere sujetarse, no quiere humillarse, no quiere tomar o adoptar una postura de humildad y sencillez, sino que muchas veces viene el pensamiento, yo no me voy a dejar de ese fulano, yo no me voy a dejar de ese jefe,
Yo no voy a... ¿Quién es él? Ni experiencia tiene. Él es un recién venido. Y tantos pensamientos que pueden cruzar por nuestra mente. Pero note que el Señor Jesucristo dice, en el Evangelio ya no es así. Amén, así es. Antes de venir a Cristo, sí, golpéese, agárrese del pelo, arúñelo, haga lo que quiera. Antes. Amén. Pero ahora en el Señor Jesucristo, aunque no nos parezca, aunque no estoy de acuerdo la manera como me está instruyendo o cómo está llevando en la jornada laboral o de trabajo, pues sencillamente debo quedarme calladito, que calladito a veces nos miramos mucho más bonito. Debemos de tomar una postura de humildad, de sencillez, porque ese es el ejemplo que nos ha dado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿O alguna vez usted ha leído en la Biblia que el Señor Jesucristo se agarró del pelo con alguien? ¿Usted lo ha leído? ¿Alguna vez que usted ha leído que el Señor Jesucristo se agarró el tú por tú con alguien? Amén. O el Señor Jesucristo comenzó a corregirlo y a decirle tal por cual, fulano, aquí te vas a morir, y empezar a pedir todas las maldiciones que caigan sobre la gente. No, incluso en una oportunidad los hijos o conocidos, los hermanos como los Boanerges, le dijeron al Señor, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y consuma a esta gente que no quiere venir al Evangelio? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Ustedes no saben qué espíritu es lo que están teniendo. O sea, el Señor Jesucristo no vino a fomentar la guerra, a que te levantes, a que no te dejes. Vuelvo y repito, eso es el pensamiento que traemos allá afuera. Muchas personas logran obtener posiciones porque tal vez se gradúan de una universidad, de un colegio, etcétera, etcétera, y alcanzan a obtener buenas posiciones, buenos salarios, y muchas veces creen que la posición los hace estar por encima y ser mejores que los demás. Pero ese no es el pensamiento del Evangelio. Eso no es lo que el Señor Jesucristo dijo. El Señor Jesucristo dijo, el que se quiera creer o estar más grande o más en alto, tiene que estar más abajo sirviéndole a todos. Amén, Señor. ¿Verdad que no concuerda eso con nuestra crianza, hermanos? No. Realmente no concuerda con nuestra crianza. Como yo, siendo don fulano, doña mengana, voy a estar en la iglesia lavando el baño o pasando el vacuum en el templo. No, eso no va conmigo. Muchas veces es la mentalidad. ¿Cómo yo voy a estar haciendo? No, que lo haga el pastor o lo haga otro hermano, aquel que se mira más humilde, él sí que lo puede hacer, pero yo no. ¿Cómo voy a ensuciar mi ropa? ¿Cómo voy a ensuciar mis zapatos? Y tantos pensamientos que pueden ocurrir. Pero nos damos cuenta, amados hermanos, que ese es el mensaje del Señor Jesucristo. Nadie busque su propio beneficio, sino el beneficio del otro, que es lo que el Señor Jesucristo dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos problemas ocurren dentro de la congregación? Porque muchas veces no nos queremos dejar guiar o pastorear por el líder que el Señor ha establecido en dicha congregación. ¿Cuántos problemas ocurren, amados hermanos, en donde encontramos muchas veces pensamientos que a veces con tristeza lo digo, a veces encontramos hermanos que dicen, no, yo no me voy a dejar guiar de ese hombre. Él es un hombre igual que yo. Él es un fulano como yo. Él es un pecador y todo eso. Y no estamos en debate eso. Lo que sí tenemos que entender que el Señor nos manda a humillarnos. Amén. Así es. Amén. Y el Señor nos dice, tiene que ser una figura importantísima, tiene que ser el presidente de Estados Unidos, tiene que ser un gobernador, tiene que ser aquí una persona adinerada. No, el Señor Jesucristo no hizo esa clasificación. El Señor dijo, humíllate. Humíllate. Ahora mire lo que dice Hebreos 13:17. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 13, el verso 17. Dijo un hermano en una ocasión allá en mi pueblo, yo pensé que al venir al Evangelio del Señor Jesucristo, pues como que todos se me iban a tirar a mis pies a servirme, pero veo que es todo lo contrario, soy yo el que debo andar detrás de cada uno de ellos. Pues la verdad, hermanos, ese es el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Y por eso es que el Señor se puso como ejemplo.
para que nosotros sigamos su ejemplo. Hebreos capítulo 13, el verso 17. Si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Dice, obedeced a vuestros pastores, dice así su Biblia, y sujetaos a ellos, Amén. porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Una vez más, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Qué le suena a usted la palabra sujétate bajo la autoridad de tu pastor? ¿Qué le suena a usted esa palabra? Dijo alguien por ahí, ay no, hay que lustrarle los zapatos al pastor. No, no nos vayamos al extremo. Amén. Significa tener en consideración, tomar en cuenta el consejo, tomar en cuenta la guianza, la instrucción del pastor, del siervo de Dios. Pero a veces, con tristeza lo digo, pedimos una sugerencia, una opinión del pastor, y cuando el pastor la da, pues no la toman en cuenta. Entonces eso no es sujetarse. Ahora, no estoy diciendo que tiene que hacer exactamente todo lo que yo le digo, pero estamos hablando de consejos espirituales, que es lo mejor para la vida. Muchas veces no se toma en cuenta el consejo del pastor, por mucha razón, pero al final note que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser considerados con el pastor, tenemos que aprender, tenemos que sujetarnos, tenemos que colaborar, tenemos que ayudar, tenemos que estar pendientes de las necesidades que hay dentro de la congregación. Pero vuelvo y repito, venimos de un mundo en el cual dice, no, yo no le voy a pedir permiso a nadie, porque erróneamente creemos que hablar o decirle o comentarle al pastor, decirle, hermano, disculpe, yo no voy a ir, o mire, esto y esto me está pasando. Erróneamente venimos de un mundo en donde nos ha enseñado que eso es pedir permiso, o que estamos de alguna manera rindiéndonos, o que esa persona haga lo que quiera con nuestra vida. Pero la realidad no es así, amados hermanos. Usted y yo sabemos que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas, que ahora somos mejor para todo lo que usted y yo estamos haciendo. En el Señor las cosas ya no se hacen como nosotros decimos, como nosotros lo creemos, sino que se hacen como el Señor dice. Vaya conmigo por favor a 2 de Timoteo capítulo 3, el verso 16. 2 de Timoteo capítulo 3, el verso 16. Repito, en el Señor, hermano, las cosas ya no se hacen como yo lo deseo. En el Señor las cosas se hacen como lo dice el Señor a través de su bendita palabra. Gloria a Dios. 2 de Timoteo capítulo 3, el verso 16. Si usted lo tiene, dígame aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Dice el Señor en 2 de Timoteo capítulo 3, el verso 16. Toda la escritura es inspirada por el pastor. Dios. Lo estoy probando. Toda la escritura es inspirada por Dios, porque hay personas que dicen que es el pastor el que está manipulando la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? El verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios quiere que usted y yo seamos nuevos hombres y las hermanas nuevas mujeres. Amén. Pocos amén, pero es cierto, hermano. Amén. El Señor no quiere nada que ver con lo que nosotros fuimos en el pasado. No, el Señor, no, el Señor por eso nos está sacando, por eso nos limpia, por eso nos purifica. Dios no quiere tener nada que ver con lo que usted y yo fuimos en el pasado. Él quiere tratar con lo que usted y yo somos ahora en Cristo Jesús. Él quiere que usted y yo seamos hombres y mujeres renovados, nuevos para la gloria de su nombre santo. Amén. Sí, Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 21. Primera carta de Pedro en el capítulo 2, el verso 21. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso el Señor nos ha dado un buen baño.
nos lavó con su sangre preciosa. Dice, no con oro, perlas o plata, ni nada de lo que hay en esta tierra, sino con su sangre preciosa. ¿Para qué? Para que ahora olamos al Señor. Amén. Señor no quiere que estemos oliendo todos apestosos, hediondos al mundo, a las cosas de esta tierra. No. El Señor dice, no. Eso se quedó allá. Usted tiene que oler a mi presencia. Amén. Usted tiene que oler a mi sangre, dice el Señor. Usted tiene que oler porque yo lo he lavado, yo lo he santificado, yo lo he justificado. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 21 dice, pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. El verso 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuidado cuando a veces alguien nos incita para que nosotros se la devolvamos. Es mejor guardar silencio, aunque la lengua nos está picando y queremos, o los puños a veces se quieren levantar, tenemos que guardar silencio. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto, al pastor y obispo de vuestras almas. Éramos como ovejas descarriadas, chuquitos andábamos, hediondos andábamos. ¿Está bien la palabra chuquito? Sucio. Amén. Siempre se me sale lo de mi tierra, hediondo. Amén. Es hediondo con H, pero allá lo pronuncian con la J, hediondo, lo hacen así. Amén. Hediondo, apestoso. Así estábamos sin el Señor, pero Él nos limpió, nos dio un pressure cleaner. Amén, pressure cleaner, ahí con su sangre preciosa nos lavó, nos limpió. Levanta la mano, Él nos limpia, pues el otro la vaya, lo voy a limpiar bien, lo voy a santificar para que usted ya no tenga nada que ver con lo que usted era antes. Amén, y eso incluye nuestro carácter, eso incluye nuestro temperamento. Amén. Eso incluye nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de socializarnos, nuestra manera como todo lo hacíamos nosotros, como queríamos. El Señor dice, no, eso ya no tiene cabida acá. Usted es un nuevo hombre. Usted es una nueva mujer, usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Oh hermano, usted y yo somos lavados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Póngase en pie, por favor, en esta hora. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Debemos de pensar en lo que realmente nos edifica, hermanos. Y nos edifica para bien, por supuesto. ¿Para qué estar pensando en algo que no nos edifica? Dígame usted, como oveja, ¿para qué llevarle la contraria al pastor? Dígame, ¿qué ganamos con eso? ¿Qué gana usted con llevarme la contraria a mí? Nada. ¿Le va a edificar en algo eso? No. A veces es mejor solamente guardar silencio, orar. Si en algo se equivocó el siervo del Señor, oramos, Señor, ayuda a mi hermano, creo que él está equivocado, y oramos, y de esa manera vamos hacia adelante. Llevarle la contraria al pastor, al hermano, la hermana, al esposo o a la esposa, no nos va a conducir a nada bueno. Si no, haga la prueba. Cuando llegue a su casa, usted esposo o usted esposa, comience a llevarle la contraria a su esposo. Usted me va a contar al fin de la semana todas las cosas negativas que le van a ocurrir. Amén. Y hay algunos que dicen, no, yo aquí soy el hombre. Y ya empieza, no, yo soy el hombre. O la hermana, no, aquí no, yo soy la mujer y yo tengo que hacer aquí. Yo aquí no, no va a hacer lo que él dice. Y empezamos con una mentalidad equivocada. Eso se quedó allá afuera. Allá. En Cristo Jesús. No. Señor, ayúdame.
ayúdame. Yo debo buscar el bienestar del otro. El esposo debe buscar el bienestar de su esposa y de toda su familia. La esposa debe buscar el bienestar de su esposo y de toda su familia. Como iglesia tenemos que buscar el bienestar de lo que mejor sea para la iglesia del Señor. Recuerde, cada uno de nosotros somos el cuerpo del Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Venga hacia aquí adelante. ¿Quiere usted orar en esta hora? Vamos a orar. Vamos a buscar la presencia del Señor. Note, amados hermanos, que somos nuevas criaturas en el Señor. En el Señor todo es diferente. En el Señor todo es distinto. A lo mejor en su hogar o donde usted creció le dijeron que las cosas las iba a hacer de una manera. Pero en el Señor, hermanos, en el Señor ya no existen los golpes. En el Señor ya no existen los empujones. Sé que a veces en los hogares el hombre o la mujer está muy enojado y muy molesto por la razón que sea. Y a veces se alza la voz. A veces se empuja al otro. A veces se maldice. Se le dicen cosas feas y horribles. Pero note, hermanos, todas esas acciones, todas esas actitudes son del viejo hombre. Todas esas cosas son del viejo hombre. Ahora en Cristo Jesús, eso ya no cabe. Ahora en el Señor, amados hermanos, eso ya no tiene cabida. No debe existir.